solar y además absorben agua. Y tienen otro ciclo, otro proceso que les va a permitir llevar a cabo la fotosíntesis. No es tan diferente al de las plantas, pero sí se diferencia en ciertos puntos. Pero ese no lo vamos a ver nosotros. Nosotros no vamos a ver cómo llevan a cabo la fotosíntesis las bacterias, sino que el proceso que nosotros vamos a llevar a cabo, el que vamos a estudiar es el de las plantas y el de las algas, que es muy similar. ¿Ok? Entonces, repito, si nos preguntaran qué organismos llevan a cabo la fotosíntesis, ¿quién responderíamos o qué responderíamos? Pues los organismos que llevan a cabo la fotosíntesis son plantas, algas y algunas bacterias. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Ok, bien. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la fotosíntesis? Bueno, vamos a dibujarlo. La fotosíntesis se lleva a cabo de la siguiente manera. Nosotros aquí vamos a tener una plantita. Ajá. O un árbol, lo que ustedes quieran, mientras sea de color verde. Y aquí voy a abrir un paréntesis. ¿Qué flores o qué plantas llevan a cabo la fotosíntesis? Todas aquellas que son verdes. Así, todas las que son verdes llevan a cabo fotosíntesis. Y ahorita les explico por qué. Es porque tienen sus células de ese color, ¿no? Sí, correcto, tienen sus células de ese color, pero por una razón tienen las células de ese color. Y ahorita llegamos al por qué tienen ese color. Vean, el proceso de la fotosíntesis en realidad es un proceso sumamente complejo y tenemos una mala creencia. ¿Por qué? Y esto lo hemos venido platicando desde muchos temas atrás, pero aquí ya lo vamos a profundizar y entender bien el por qué. Cuando nosotros hablamos de fotosíntesis o cuando nos... Sí, para poder caminar cómodamente por el hotel, una bolsa para que no me manche la ropa. chicos, ¿pueden apagar su micrófono, porfa? Pues. Chicos, ándele, gracias. Gracias, es que si no nos distorsionaríamos y ni siquiera yo me entendería. Bueno, entonces, como les digo, cuando nosotros se nos menciona la fotosíntesis o cuando hablamos de fotosíntesis, tenemos una creencia incorrecta. ¿Cuál es esa creencia incorrecta? Que muchas veces creemos que la fotosíntesis se lleva a cabo ¿para qué? Para que las plantas a nosotros nos den oxígeno, porque sabemos que a partir de las plantas obtenemos oxígeno. Pero eso es incorrecto. Las plantas, nosotros no le importamos a las plantas prácticamente. Es decir, ¿quién sería más importante en un ciclo de vida? ¿Las plantas o nosotros? Pues resulta que las plantas, ¿por qué? Porque nosotros podemos respirar a partir de las plantas. Ajá. Y las plantas no están hechas para darnos oxígeno. No están hechas para eso. Ajá. Que la fotosíntesis nos dé como consecuencia oxígeno, ya es diferente. Pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Qué es el proceso de fotosíntesis a grandes rasgos? Pues eso es como que los dos se están beneficiados, uno por comer literal y otro se beneficia por la acción del otro. Correcto, sí, claro, es un beneficio. ¿Cómo se le llama a esos beneficios? ¿Alguien recuerda? El beneficio mutuo, no me acuerdo. Sí, sería un beneficio mutualista, ¿no? Donde los dos obtienen un beneficio del otro, ¿no? Sí, correcto, muy buena analogía, Carlos, tienes toda la razón. Pero vean, vamos a continuar. Y si quieren, ahorita llegamos otra vez a esa analogía. Entonces, el proceso de fotosíntesis, ¿para qué le ayuda a la planta? Le ayuda para alimentarse. Repito, el proceso de fotosíntesis lo llevan a cabo las plantas ¿para qué? Para alimentarse. Ajá. Es decir, si las plantas no llevaran a cabo el proceso de fotosíntesis, simplemente no podrían sobrevivir. ¿Por qué? Porque a partir de ese proceso, que es el de la fotosíntesis, pueden obtener su alimento. ¿Y cómo es que obtienen su alimento? Muy sencillo. Aquí tenemos a nuestra planta. Aquí tenemos el suelo donde está nuestra planta. La planta, ¿qué tiene en el suelo? Es decir, ¿cómo está conectada la planta con el suelo? ¿Qué es lo que hay abajo de una planta? ¿Qué es lo que hay abajo de una planta? En la tierra. ¿Qué es lo que tienen abajo las plantas en la tierra?
Ah, pues sus raíces, ¿no? Aquí tienen sus raíces. Estas son las raíces de esta planta, ¿ok? ¿Para qué le sirven estas raíces a esta planta? Ah, porque resulta que en estas raíces nutrientes, absorbe nutrientes y además absorbe agua. Ajá. ¿De dónde vienen estos nutrientes y dónde viene esta agua? El agua viene del ciclo del agua. Ajá. Es decir, baja de las nubes, va hacia las montañas por una condensación, una filtración y le llega el agua a las plantas. ¿De dónde vienen todos los nutrientes? Ah, pues de todas las sales minerales del suelo y además de las redes tróficas o cadenas tróficas, ¿no? Recuerden que tenemos productores, consumidores, etc. Ajá. Entonces, toda esa cadena de consumidores dentro de su cadena trófica o red trófica va a haber ¿qué? Un ciclo. Ajá, porque ¿quién va a llevar los nutrimentos al suelo? Pues los organismos descomponedores terciarios, ¿no? ¿Que son quiénes? Que son microorganismos. Esos microorganismos van a permitir que existan nutrientes en el suelo. Ajá. Entonces la planta absorbe esos nutrientes y esa agua que vienen del suelo a partir de sus raíces. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, pues resulta que en el cielo encontramos algo muy importante llamado sol. Ajá. Entonces este sol va a mandar rayos luminosos hacia esta planta. Ajá. Y además, en el medio ambiente donde se encuentra esta planta, encontramos tanto oxígeno como dióxido de carbono. Pues resulta que además de absorber nutrientes y agua, la planta ¿qué más absorbe? La planta va a absorber los rayos del sol y además este dióxido de carbono. Ajá. Entonces vean, ¿qué es lo que está absorbiendo la planta? Está absorbiendo luz, está absorbiendo CO2, está absorbiendo nutrientes y agua, y todo esto la planta lo va a transformar ¿en qué? En su alimento, y como consecuencia van a sacar al medio ambiente oxígeno. Ajá. Es decir, la fotosíntesis es una transformación de energía luminosa en energía química. Cuando hablamos de energía luminosa hablamos de la absorción de luz, de la absorción de dióxido de carbono, de la absorción de nutrientes y agua, y todo eso lo transforma la planta en su alimento, y una vez que se alimentó la planta, al medio ambiente va a sacar oxígeno. Y eso a nosotros ya nos beneficia. Ajá. Es decir, es una relación simbiótica como mutualista. Ajá. ¿Por qué? Ah, pues nosotros regamos nuestras plantas. Nosotros agregamos a veces muchos nutrimentos al suelo y le estamos ayudando a la planta. Y como consecuencia de que la planta ya se alimentó, nos dijo, ok, gracias por el alimento. ¿Qué es lo que sucede después? Al medio ambiente, la planta va a sacar oxígeno que nosotros vamos a poder respirar. ¿Ok? Entonces vean, ¿es un proceso sumamente complejo? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad la planta se está alimentando a partir de la fotosíntesis. No nos está dando oxígeno. Pero un gran beneficio y que claramente permite la vida dentro de nuestro planeta Tierra es que en nuestra atmósfera exista una gran cantidad de oxígeno, porque eso nos va a permitir que no a nosotros respirar. ¿Y qué es la respiración? En nosotros es la obtención de energía también. ¿Para qué? Para que nuestras células puedan funcionar de manera correcta a través de ¿quién? Del metabolismo. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo se va conectando todo y la importancia de qué? De este proceso que es la fotosíntesis. Y mucho ojo, no todos los seres vivos pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Ustedes díganme, ¿qué pasaría si se acabaran todos los bosques del planeta? ¿Qué pasaría? No habrá oxígeno.
A lo mejor sí habría oxígeno. ¿Por qué? Porque bacterias y algas también llevan a cabo el mismo proceso. Pero la disminución de la cantidad de oxígeno disminuiría drásticamente. No sabemos qué consecuencias podrían haber, pero ya se imaginarán cuáles podrían ser, ¿no? ¿Qué pasa si yo, Sebastián Dimas, ser humano, no respiro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Díganlo con toda la confianza del mundo. Es una de las necesidades básicas para vivir, entonces no podrán vivir, no se puede vivir. Correcto, no se puede vivir simplemente por eso. ¿Por qué? Porque la respiración es una función vital de un ser vivo. Por eso nosotros humanos nos consideramos seres vivos. Porque recuerden, llevamos a cabo 4 procesos vitales, que es la respiración, alimentación, reproducción y comunicación. ¿Qué pasa si no respiramos? Pues simplemente no podemos vivir. Entonces vean la importancia de que se lleve a cabo la fotosíntesis y algo más importante, la importancia de cuidar nuestra biodiversidad. Vean, por eso fue tan importante que en nuestro curso de biología lo comenzáramos con la parte de biodiversidad, porque conocemos todo lo que tenemos, todo lo que nos da. Y ya conociendo una vez eso, vemos los procesos importantes que se llevan a cabo dentro de nuestra biodiversidad. Entonces la fotosíntesis seguramente está en el número 1 o en el número 2, porque sin plantas no tendremos una producción de oxígeno necesario y seguramente no podríamos sobrevivir. Pero ojo, y aquí de verdad, pongan mucho ojito en esto. El proceso de fotosíntesis no es para que a nosotros nos dé oxígeno, no es para eso. Claro, nos ayuda porque es una consecuencia del proceso, pero en realidad la fotosíntesis es para que las plantas se alimenten. Es un proceso de alimentación, más no de respiración. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. ¿No? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar leyendo. Dice, los productos que se obtienen de la fotosíntesis son indispensables para mantener la vida de las plantas y de manera indirecta para la subsistencia de los organismos. Vean la importancia de este párrafo, que creo que con esto concluimos la primera parte. Si las plantas llevan a cabo la fotosíntesis, ellas pueden alimentarse y ellas quedan súper felices y con tenis. Pero también, si las plantas no pudieran llevar a cabo la fotosíntesis, no podríamos respirar nosotros. ¿Por qué? Porque no habría oxígeno en nuestra atmósfera. ¿Ok? Entonces, repito, y vean la importancia de la fotosíntesis. Que la fotosíntesis no es para nosotros, ¿eh? No, señor. No. No es para nosotros. ¿Para quién es? Es para las plantas. Es su propia forma de alimentarse. Para ellos mismos. Es como si a nosotros nos quitaran nuestro sistema digestivo, que ya hablaremos muy pronto de él. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos boca, si no tuviéramos tráquea, si no tuviéramos intestinos, si no tuviéramos estómago? Pues no podríamos ni alimentarnos, ¿no? Entonces, mucho ojito, ¿por qué? Porque el proceso de la fotosíntesis es un proceso de alimentación de la planta, más no un proceso de respiración, ¿ok? Como consecuencia, nosotros nos dan oxígeno, ¿sí? ¿Eso sí queda claro? Sí. Excelente, muy bien. Sí, pero Perfecto, entonces vamos a continuar. Sí, dime. Si nosotros los humanos hacemos un zoológico para los animales, pero el zoológico no está diseñado para que los animales vivan bien, es para nosotros que queremos entretenimiento. Correcto. Pero de igual manera, algunos animales son maltratados en lugares y los llevan a zoológicos y viven una vida mejor. Sí, correcto. Pero aún así es nuestro entretenimiento. Sí, correcto. Que bueno, los zoológicos son dos armas, es un arma de doble filo, si lo podemos decir así.
Sí, como dice Carlos, nos sirve para un entretenimiento, pero imaginen el sufrimiento que tienen esos animales. ¿Por qué? Porque no están en sus hábitats naturales, porque a lo mejor no tienen la alimentación necesaria, porque no tienen el espacio, porque no pueden llevar a cabo su vida normal. Ajá. Si ustedes recuerdan, ¿cuántos ecosistemas tenemos en el mundo? Tenemos varios, y cada uno de esos ecosistemas tiene sus propias características. Entonces, ¿qué sucede si vamos aquí, Ciudad de México, donde todo el año tenemos un clima súper inestable, donde a veces hace frío, a veces hace calor, a veces llueve, a veces nunca llueve? Imagínense tener aquí un oso polar. Hazme el favor, ¿no? ¿Qué sucede? Y en una jaulita. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero también no se le llaman zoológicos, pero sí se les llaman lugares de reservas naturales, donde son espacios acondicionados de acuerdo a las características de los organismos vivos que lo necesiten para poder sobrevivir. ¿Ok? Entonces, muchos zoológicos también tienen reservas naturales. Por ejemplo, hay uno muy famoso aquí en México, llamado African Safari. African Safari, a pesar de que es un lugar turístico, es una reserva natural. Es decir, que a pesar de que nosotros podemos ir a ver los animales, a conocerlos, etc., no cumple la función de entretenimiento, sino que cumple la función como de reserva natural. Que sí, podemos ir a ver los animales, a ver cómo comen, qué hacen, etc., pero es el espacio de ellos. Es su espacio, no están en una jaulita, están liberados en sus ecosistemas respectivos, de acuerdo a las características que requiere cada animal. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuidado, porque les digo, eso es un arma de doble filo, pero hay que tenerlo bien claro. ¿Sí? Profe, y eso de que dijo de los animales y el hábitat, nos pasó a nosotros con las jacarandas de esas de Japón, los árboles de Japón. Ok, sí. Siembran mejores en México. Sí. Por el clima. Sí, correcto, sí. Las jacarandas es un tema interesante, ¿eh? Si quieren lo platicamos un día, pero también es un tema interesante, porque sí, no son nativas de aquí en México, vienen de Japón. Pero tienen una historia ahí un poco así dejémoslo, un poco así medio rara. Si quieren luego hablamos de ello. Les prometo que lo hablamos de esa historia, ¿eh? Porque es muy interesante. Bien, entonces, vamos a continuar. Ya sabemos cómo se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. Ya sabemos para qué sirve la fotosíntesis. Ahora, viene la pregunta de esta parte del módulo. Porque ¿qué estamos viendo aquí en este módulo? Estamos viendo microbiología. Estamos viendo células. Entonces, nosotros ya sabemos que las plantas tienen células eucariontes. Entonces, ¿cómo es que esa célula eucarionte puede llevar a cabo la fotosíntesis? Pues resulta que puede llevar a cabo la fotosíntesis, ¿por qué? Porque tiene un organelo llamado cloroplasto. Es decir, las plantas, aquí voy a dibujar una hoja de planta. Dejen poner por acá otra hoja. Las hojas de las plantas, pues aquí van a estar contenidas sus células. Pero dentro de esas células van a tener un organelo o una estructura celular llamada cloroplastos. Supongamos que son estos puntitos color verde. Entonces, estos organelos llamados cloroplastos le van a poder permitir a la célula de las plantas o a las células de las plantas llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, entonces vean, aquí al lado les puse una imagen de un cloroplasto. Si nosotros pudiéramos observar los cloroplastos a través de un microscopio, primero los veríamos como esta imagen que está como de fondo. Veríamos la estructura vegetal de la hoja y dentro de ella encontraríamos, si ustedes son muy cuidadosos en cómo lo ven, veríamos puntitos verdes. Y véanlos, son como puntitos verdes. Todo eso que está verde, todos esos puntitos verdes,
son justamente los cloroplastos que van a tener las hojas de las plantas. Ajá. Ahora, si nosotros le hiciéramos un zoom a esta imagen y si viéramos los cloroplastos por separado, veríamos esto que está por acá. ¿Ya vieron? Esta imagen que está aquí representa un cloroplasto y es como si ustedes lo cortaran por la mitad y viéramos qué hay por dentro. Ajá. Entonces, ¿qué hay por dentro? ¿Qué hay por dentro de un cloroplasto? Dentro de un cloroplasto hay otra estructura que se llama tilacoides. Dejen subrayarla por aquí, que son tilacoides. Ajá. Dentro de los tilacoides, repito, va de nuevo. Si nosotros cortáramos a la mitad uno de los cloroplastos, ¿qué veríamos por dentro? Veríamos por dentro otra estructura llamada tilacoides. ¿Qué son los tilacoides? Los tilacoides es una red de discos que están apilados. Es decir, ustedes aquí tienen, supongamos que están viendo de lado el cloroplasto. Todo esto es el cloroplasto. Así, todo esto es el cloroplasto. Si ustedes lo vieran por dentro, verían puros discos, así discos, que están, digamos, como apilados. Ajá. Estos discos aquí los encontramos apilados. Así vean, así los vemos. Ajá. Pues estos discos, esperen, es que lo estoy organizando para que les quede claro. Entonces, ya tenemos el cloroplasto, ya lo partimos a la mitad. Vimos que adentro de ese cloroplasto, ¿qué hay? Hay tilacoides, que son discos que están como apilados. Ahora, ¿qué pasaría si yo tomara uno de estos discos y lo viera? Pues si yo viera ahora uno de estos discos, aquí adentro hay una sustancia química color verde que se llama clorofila. Repito, si yo tomara ahora uno de esos discos del tilacoide y lo viera a través del microscopio, yo vería una sustancia química, por ejemplo, un colorante, supongan que es un colorante, así líquido. Yo vería esa sustancia química que está dentro de ese tilacoide, que se llama clorofila. ¿Qué es la clorofila? La clorofila es un pigmento, es decir, digamos que es un colorante natural que tiene la capacidad de absorber luz. Va de nuevo. La clorofila es un pigmento, es decir, es un colorante natural que tiene la capacidad de absorber luz. Ajá. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a hablar de este tema, yo les mencioné que para que se lleve a cabo la fotosíntesis, requiere que la planta absorba luz. ¿Y cómo es que la planta absorbe luz? Pues resulta que los cloroplastos dentro de los tilacoides tienen una sustancia química llamada clorofila, que es un pigmento color verde y que a partir de esa clorofila, más bien las plantas pueden absorber luz. Esta sustancia química color verde puede absorber los rayos de luz. Imagínense qué interesante, cómo una sustancia química puede absorber la luz del sol. ¡Pum! Me vuela la cabeza. Ajá. Entonces, por eso, cuando vemos una planta, una planta color verde, ¿por qué es color verde? Porque dentro de ella, en sus células, tienen un pigmento o un colorante natural llamado clorofila. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Interesante, ¿no creen? ¿Sabían todo esto de la fotosíntesis? No. Muy, muy interesante. Y vean, les voy a poner un video. Les voy a poner un video sobre los cloroplastos. ¿Ok? Entonces vean, para que vean que no es broma, no es chiste, no es nada de eso. Díganme si lo escuchan, por favor. ¿Sí lo escuchan?
Bueno, No. bueno, creo que no tiene sonido. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo y ahorita platicamos del video. Ok, ya lo hice grande, según yo. Ok, denme un segundo, creo que no está reproduciendo. Denme un segundo, chicos, chicas. No sé qué está sucediendo. Esperen, ¿no? Denme un segundo, no sé qué está pasando. A ver, creo que ya. A ver, lo voy a repetir. Y lo voy a hacer grande primero. Ok, creo que ya. Listo, vamos a verlo. Le voy a poner play. ¿Ya vieron? ¿Sí vieron el video? ¿Qué pueden decirme del video rápidamente? Que acabamos de ver. Así, lo que se les viene a la mente, con lo que acabamos de ver ahorita, bueno, hace rato, y con el video, ¿qué pueden decir? ¿Qué pueden decir del video, de lo que acabamos de decir? Bueno, se dan cuenta en el video, primero nos muestra una hoja y le va haciendo poco a poco zoom. Ajá. Y se dan cuenta en las imágenes de microscopio, porque eso se graba con microscopios ópticos. No necesitamos un microscopio electrónico, no es necesario. Con un óptico es más que suficiente. Entonces, se dan cuenta, cuando vemos la estructura celular vegetal, vemos cómo se mueven como unos puntitos. Ajá. ¿Qué creen que sean esos puntitos que se mueven? ¿Qué creen que sea? Porque había unos puntitos que se movían, unos puntitos color verde. No sé si los recuerden. ¿Qué creen que eran? Estos de aquí, estos de aquí. ¿Qué creen que sean? Lo que hace el proceso de fotosíntesis y que diferencia las plantas entre nosotros seres vivos humanos. Correcto, estos de aquí son los cloroplastos. Ajá. Estos son los cloroplastos. Estas estructuras celulares son las que permiten que se lleve a cabo la fotosíntesis. ¿Ok? Entonces vean, para poder resumir nuestro tema del día de hoy, la fotosíntesis es un proceso que ayuda a la planta ¿para qué? Para alimentarse. Como consecuencia, a nosotros nos dan oxígeno. Ajá. ¿Qué es la fotosíntesis? Es un proceso químico en la cual se transforma energía luminosa en energía química. ¿Quién lleva a cabo
la fotosíntesis o qué órgano lleva a cabo la fotosíntesis? El cloroplasto. ¿Qué hay dentro del cloroplasto? Dentro del cloroplasto están los tilacoides y los tilacoides dentro de ellos tienen una sustancia química llamada clorofila, que es la que va a permitir la absorción de luz hacia la planta. Digamos que la clorofila es como las raíces para absorber luz. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de lo que vimos el día de hoy?